Espero realmente que todos se encuentren muy bien. El día de hoy iniciamos ya una semana más. En estos días estaremos terminando nuestro primer mes de este año nuevo 2024 y creo que sin duda, aunque el tiempo avanza muy rápido, literalmente vuela, es maravilloso contemplar todos los días, aún en los detalles, en los pequeños detalles, la fidelidad del Señor que nos mantiene aquí con vida para conocer a Cristo, conocer su mensaje, para que nosotros que lo conocemos podamos también anunciar a todas las personas aquella esperanza que sigue estando vigente a el día de hoy, aquel perdón de pecados que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y que está al alcance de todo ser humano, sin importar en qué continente te encuentres, en qué país o qué idioma hables. Es algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es una invitación completamente abierta. Así que el día de hoy, como ya tú sabes, vamos a conocer estas buenas noticias de salvación que van a estar ocupando todo nuestro corazón. Yo deseo que sea así, todo nuestro pensamiento a lo largo de esta semana, y te voy a pedir que me acompañes por favor ahí en tu Biblia. En esta ocasión vamos a estar ocupando la versión Reina Valera 1960. Vamos a estar ubicándonos por favor en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar la carta a los Romanos, capítulo número 8, versículo número 1. Inicio a darle lectura a la palabra del Señor y dice así. Déjenme encontrarlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sabes, precisamente cuando estaba meditando delante de la presencia del Señor para saber qué pasaje tenía que compartir el día de hoy contigo que me estás viendo, venía a mi mente algo que en lo personal había experimentado a lo largo de esos días, en cuestión de esos minutos, y es que creo que normalmente nosotros como creyentes muchas veces olvidamos la vergüenza, la culpa, el sentimiento de decepción que nos genera una vez que pecamos. El pecado en todas las maneras nos llega a degradar de tal manera que la culpa nos invade, nos sentimos avergonzados delante del Señor, sabemos que no somos dignos de su amor, y entonces llega una serie de emociones, una serie de entendimiento que nos hace sentirnos las personas más indignas del mundo. Pero una vez que recordamos que en Cristo hay perdón de pecados, que aunque yo tropiece, que aunque yo caiga en el pecado de manera consciente o inconsciente, sabiendo que no le agrada a Dios o incluso no sabiéndolo, es Él el que me ofrece la oportunidad para acercarme a su presencia, y una vez que yo me acerco delante de Él con un genuino arrepentimiento, entonces es Él el que perdona todos mis pecados. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Señor había mandado que se hicieran sacrificios animales que solamente cumplían la función de cubrir los pecados, porque ninguna sangre de algún ser humano o de algún animal es completamente perfecta para quitar esos pecados, pero solamente la sangre de Jesucristo. Por eso es que en ese sacrificio tan glorioso, tan maravilloso, se encuentra tu perdón, se encuentra el mío. Y es maravilloso porque esta culpa que yo te venía mencionando, que no te lo cuento de alguien más que lo vivió, sino en mi propia vida, me tuve que vivir obviamente por decisiones torpes, por malas decisiones, pésimas decisiones. Una vez que llegué a cometer este pecado, que tú le puedes poner el nombre que tú desees, en medio de esta carne, en medio de estos deseos que nos carcomen, y cuando nosotros accedemos a este tipo de tentaciones, de este tipo de deseos, y cometemos lo que es el pecado, automáticamente viene el pensamiento de le fallé a Dios. ¿Recuerdas lo que hablábamos nosotros la semana pasada? Cuando David reconoce y le dice, contra el Señor he pecado. Y es así, no pecamos contra la gente, solamente el primero que ofendemos es a Dios. Pero es maravilloso porque nuestra buena noticia nos declara que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay alguien que nos pueda acusar, no hay alguien que nos pueda definir en base a nuestros errores, en base a nuestros pecados, en base a nuestras malas decisiones. Ya no hay nadie, ni siquiera Satanás, ni siquiera esos pensamientos que vienen una y otra vez a nuestra mente, porque la condenación, porque esta culpa es completamente retirada cuando nosotros nos acercamos a Cristo para dejar que su sangre sea la que nos limpie de todo pecado. Y es maravilloso porque en muchas ocasiones yo he escuchado acerca de la paz que produce el Espíritu de Dios en medio de las circunstancias complicadas, en medio a lo mejor de los problemas, de los momentos de enfermedad, pero es totalmente incomparable la paz que hay en el corazón de el ser humano cuando se sabe completamente perdonado por Dios. Es como si estuviéramos tú y yo cargando todo el tiempo
un bulto sobre nuestros hombros, un bulto que nos recuerda cuán indignos somos, cuánto hemos fracasado, cuánto hemos fallado, y esos pensamientos que no nos dejan en paz, una opresión en el corazón que no nos deja acercarnos a Dios por la vergüenza. Pero entonces cuando tú y yo le decimos al Señor, no merecía siquiera la primera oportunidad, no merezco esta tampoco, pero en tu gracia me acerco, y entonces recibimos de su amor, toda esa carga que nosotros venimos experimentando se va, desaparece, se desvanece. ¿Por qué? Porque su sangre es poderosa. Por eso es que nuestras buenas noticias del día de hoy nos declaran que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y el día de hoy, por supuesto, estas buenas noticias no solamente nos aplican a nosotros como creyentes, a aquellas personas que no conocen al Señor, pero que el día de hoy quisieran hacerlo, a ellos también les abarcan estas buenas noticias. El pecado nos condena, el pecado nos lleva a la muerte, el pecado nos lleva a destruir y a degradar nuestras vidas en todos los sentidos. Pero esta condenación que el pecado piensa meternos en la cabeza, que ya no hay esperanza, que ya no hay otro final, que es eso o eso, el Señor Jesucristo viene a recordarnos, y su Espíritu Santo también viene a hablarnos para decir que esa condenación desaparece, que no hay condenación de ningún ser humano, de ningún ser espiritual que pueda condenarnos, porque Cristo nos ha perdonado. Y por último, dice este versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque andar en Cristo también requiere una vida santa, una vida limpia, y no una vida constantemente cayendo, recayendo en el pecado. Pero eso solamente es algo que podemos lograr por el Espíritu de Dios, que ya conocimos, que es también un recurso precioso que nos ayuda en nuestro caminar como creyentes. Y pues bueno, chicos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero realmente que sea de bendición para tu vida, que más allá de conceptos sea algo que tú y yo podamos vivir y que podamos experimentar todos los días de nuestra vida, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que nos conoce, que conoce nuestras situaciones, que entiende también cómo es que pensamos, cómo es que nos sentimos, pero que para nada va a solapar el pecado, no nos va a apapachar, pero sí nos va a extender su perdón y nos va a enseñar a cómo vivir en santidad. Y pues bueno, chicos, recuerden también que aquí abajito les voy a dejar el link hacia esta alabanza que nos lleve un momento en la presencia del Señor para agradecer por el sacrificio de Cristo, para pedir también de su ayuda y de su instrucción para vivir de acuerdo a lo que hay en su corazón. Bye.